Muy buenos días, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto en esta mañana ya día 3 de enero. Gracias a Dios porque ha estado con nosotros. Vamos al tiempo devocional de esta mañana. Recuerden que estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En esta ocasión vamos a ver los versos 29 al 34. Jesús, el Cordero de Dios. Pero vamos a orar antes, a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que nos hablarás en esta mañana a través de tu bendita palabra, que ella haga lo que tenga que hacer en nosotros, que nos des entendimiento para comprenderlo, para entender las verdades que hoy leemos, y te pedimos que encuentre un lugar en nuestro corazón en el día de hoy. Bendice a todos los que están siguiendo este devocional y habla sus vidas como a la mía también te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a la lectura de la palabra. Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes de que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que esto sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Muy bien, pues estamos leyendo ahora aquí que Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Fíjense qué interesante, el pueblo de Israel es un pueblo acostumbrado a los sacrificios. Los sacrificios que se hacían no podían quitar el pecado, solamente, entendámoslo así, cubrían el pecado. Pero el pecado de alguna manera ahí permanecía. Pero era a través del sacrificio de un cordero sin defecto que los sacerdotes tenían que estar vez tras vez haciendo esto. Ahora Juan dice: este es Jesús, este es el Cordero de Dios y que además quita el pecado del mundo. Y dice, a él es al que yo me refería, esta es la persona que estamos esperando. Ya decíamos ayer que Juan se quita todo crédito y dice, hay uno más. Bueno, ahora lo presenta firmemente. ¿Se acuerdan que los fariseos estaban preguntando quién era él? Si él era el Mesías, y él dijo, yo no soy. Pero ahora él dice, este es. ¿Y cómo sabía que él era? Bueno, dice que él había recibido una instrucción. Él mismo habría de bautizar a Jesús. Y la instrucción que Juan tenía es: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre él, él es. Entonces Juan está bautizando. Acuérdense que la gente está acudiendo a él. Y bueno, Jesús también acude para ser bautizado. Cosa muy interesante, porque nos habla de que Jesús, él realmente no tenía necesidad de ser bautizado, pero nos habla de que viene a cumplir toda la ley, viene a sujetarse a la ley que está, no vino a violarla, vino a cumplirla. Y entonces él mismo viene a ser bautizado, y es cuando está siendo bautizado que el Espíritu Santo desciende en él, sobre él, en forma de una paloma. Y entonces es Juan el que está dando testimonio y dice, vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Bueno, y esto no se quedó así, llegaron una tras otra cumplimientos de escrituras acerca de Jesús, lo cual llegó a ser evidente que Él era el Mesías, Él era el enviado de Dios. Vamos a leer en este libro hasta
hasta que Jesús muere y después resucita. Y vamos a ver cómo en cada etapa de su vida, inclusive la misma Biblia dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito. En fin, entonces toda la vida de Jesús fue un cumplimiento una tras otra, de las profecías declarando que Él era el enviado de Dios. Así que es por eso que hoy, a más de 2000 años, estamos hablando de un hombre que cambió la historia, de un hombre que dividió el curso de la humanidad. Por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Y es este Jesús el que nos interesa saber qué es lo que dijo, por qué sigue tan vigente las palabras que Él pronunció en aquel tiempo. Y obviamente nos quedamos hoy el día con este testimonio que dio Juan. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que quita tu pecado, es el Cordero que quita mi pecado, y por eso nos interesa acudir a Él, porque Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Quedémonos hoy con esta expectativa que Él para eso apareció, para quitar el pecado del mundo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y con esto vamos a cerrar este tiempo devocional. Señor, te damos muchas gracias porque un día enviaste a tu Hijo y que fue reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nos acercamos a Él con fe, porque Él tiene los recursos para quitar nuestro pecado de delante de ti. Señor, que tengamos una conciencia completa de lo que este precioso Cordero hizo en favor de nosotros. Y vamos a seguir leyendo todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, y te pido que pueda nuestra fe crecer un poco más, pueda fortalecerse más en saber que Jesús fue el enviado de Dios, que Jesús fue la persona designada para esta tarea, y podamos encontrar las respuestas a nuestras necesidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Reciban un saludo y que Dios los bendiga en este día. Nos vemos mañana en Levántate y Come.